Bienvenidos de nuevo a Matematizando. Yo soy Nakis. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es el de factorización de polinomios. Un tema que es bastante sencillo, pero no sé por qué a muchos de vosotros se os atasca. Entonces vamos a ver primero lo que era la factorización de los números naturales que veíamos en primero de la ESO y en segundo de la ESO en los primeros temas. Cuando nosotros hablábamos de factorizar un número natural, lo que decíamos era que lo queríamos expresar como producto de números primos. ¿Vale? Y los números primos, pues recordar todos que eran pues el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Entonces, si yo quiero expresar un número como producto de números primos, o como producto de una serie de números, los que sean, lo primero que tengo que ver es si yo ese número lo puedo dividir por estos números primos. Entonces, en ese mismo tema, pues teníamos también la parte de los criterios de divisibilidad. ¿Qué era un criterio de divisibilidad? Pues una cosa muy sencilla. Era una manera de saber si yo un número lo puedo dividir entre otro sin necesidad de hacer la división, porque lógicamente haciendo la división pues es muy sencillo. Hago la división y si me da exacto, pues es que sí, y si no me da exacto, pues es que no. Por ejemplo, si yo quiero saber si 30 se puede dividir entre 2, pues puedo hacer la división, ¿vale? Hago la división, me sale 15, me sale de resto 0, pues obviamente si el resto es 0 significa que 30 se puede dividir entre 2. Pero yo tenía un criterio que me decía directamente si ese número se podía o no dividir entre 2 sin necesidad de hacer esta división. Porque aunque esta división es sencilla, el número es muy pequeño, si el número fuese más grande, la división sería más complicada de hacer. Y ese criterio de divisibilidad del 2, recordar que era pues tan sencillo como mirar si el número acababa en un número par. Y ya está. Y como el 30 acaba en 0, pues yo sé que voy a poderlo dividir por 2 seguro. Vale, de la misma manera teníamos otro criterio diferente para saber si un número se podía dividir por 3, que era lo de la suma de las cifras, que fuese 3 o múltiplo de 3. ¿Vale? Y teníamos también un criterio de divisibilidad del 5, del 11, del 13, etc. Entonces, con estos criterios de divisibilidad, lo que nosotros éramos capaces de decir era si 30 se podía dividir, o dicho de otra manera, si tenía como factor al 2, al 3, al 5, al 7, etc. ¿Para qué? Porque si yo sé que, por ejemplo, 30 se podía dividir por 2, pues entonces hacía la división y decía 30 entre 2 a 15. Ahora, como 15 no se puede dividir entre 2 porque no acaba en un número par, no voy a hacer la división. Directamente voy a buscar a ver si es divisible por otro. En este caso por 3. 15 entre 3 serían 5 y 5 entre 5 a 1. Bueno, esto es muy sencillo, esto es repaso de primero. Y entonces nosotros lo que decíamos era que el número 30 lo podíamos expresar como producto de 2 por 3 y por 5. O sea, habíamos factorizado el 30 como producto de 3 números primos. ¿Y por qué lo he podido hacer? Porque los criterios me han dicho si podía dividir por 2 sin necesidad de dividir, si podía dividir por 3 sin necesidad de dividir, y el 5 no me hizo falta porque fue el número que me quedó al final. Pero lo podía haber hecho al principio sabiendo que, como acaba en 0, pues este número también se puede dividir por 5. Vale. ¿Qué pasa cuando traslado esto de factorizar un número a factorizar un polinomio? Que la cosa se complica un poco. De la misma manera que en números naturales existían los números primos, con los polinomios no existe en sí un polinomio primo. Nosotros vamos a llamar polinomios primos a todos los polinomios de este estilo. X más 1, X menos 1, X más 2, X menos 2, X más 3, X menos 3. Fijaros que pongo X más 4 y X menos 4 para que quede claro que aquí no van sumando y restando solamente números primos, sino que ahí puede ir sumando y restando cualquier número. Entonces, en los números naturales, los números primos serán el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13... Bueno, con la criba de Aristóteles podíamos adivinar cuántos números primos había entre 0 y 100 o los números que quisiéramos. En polinomios no existe como polinomio primo el x menos 2, x menos 3, x menos 5, sino que existe cualquier polinomio que sea de la forma x más o menos un número. Es decir, que vamos a decir para nosotros, aunque no es verdad esto, que los números o los polinomios primos, en la parte de factorización de polinomios, es cualquier cosa de la forma x más o menos un número. Bueno, entonces si yo lo que quiero es factorizar un polinomio, de la misma manera que factorizar un número era expresarlo como producto de números primos, si yo quiero factorizar un polinomio, lo que quiero es expresar ese polinomio como producto de polinomios primos. Es exactamente la misma idea. Fijaros una cosa, este polinomio de aquí, bueno, esto os lo digo yo de memoria, se factoriza de esta manera. X al cuadrado menos 5x más 6 es x menos 2 por x menos 3. Bueno, pero el problema es, vale, ¿cómo sé yo que esto es un factor?
Es decir, ¿cómo sé yo que voy a poder dividir por x menos 2? Porque con los números naturales lo tenía muy fácil. Si acaba en 2, o sea, si acaba en un número par, se puede dividir por 2. Si la suma es no sé qué, se puede dividir por 3. Si acaba en 0 en 5, por 5. Bueno, y había unos cuantos. Pero, ¿cómo sé yo si este polinomio se puede dividir por x menos 2 sin tener que hacer esto? Porque claro, si yo hago esta división y llego a que el resto es 0, bueno, pues obviamente significa que x al cuadrado menos 5x más 6 se puede dividir por x menos 2. O sea, lo que podemos decir es que x menos 2 es un polinomio primo que divide a este, con lo cual va a estar en su factorización. ¿De acuerdo? Acordaros que un factor es cualquier cosa que va multiplicando. Si hay dos cosas multiplicándose entre sí, esas dos cosas son factores, ¿vale? Aquí los factores son el 2, el 3 y el 5, y aquí los factores son el x menos 2 y el x menos 3, ¿vale? Vale, entonces la idea es, vale, muy bien, si yo con números naturales tengo criterios para saber si un número se puede dividir por los números primos, tengo algo parecido en los polinomios, es decir, tengo alguna manera rápida de decidir si este polinomio se puede dividir entre x más 1 sin tener que hacer todo esto. ¿Puedo con el mismo criterio o con otro decidir si x menos 1 se puede dividir este polinomio entre x menos 1 sin necesidad de hacer la división? Y así con todos. La respuesta a esa pregunta es el teorema del resto. El teorema del resto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, pero el teorema del resto no es más que una regla para que nosotros sepamos si un polinomio se puede dividir por alguno de estos binomios, sin necesidad, obviamente, de hacer la división, porque si yo hago la división y el resto me da 0, pues obviamente es que se puede, ¿de acuerdo? Pero la idea es encontrar una técnica que me permita saber si este polinomio se puede dividir o bien entre esto, o bien entre esto, o bien entre esto, o bien entre esto, sin necesidad de hacer la división. Y eso me lo va a dar el teorema del resto. El teorema del resto, junto con el teorema del factor, que es un caso particular del teorema del resto, nos va a permitir escribir un polinomio como producto de 2, 3, 4 o los que sean, vamos a decir, polinomios primos. O en realidad se llaman polinomios irreducibles, porque no se pueden hacer más chiquititos. Entonces, factorizar un polinomio es tan sencillo como yo tengo un polinomio y lo voy a expresar como producto de cosas de la forma x más menos, pues un numerito. Igual que yo cogía el número 30 y lo factorizaba como 2 por 3 por 5. O sea, el 30 se ha escrito como producto de números primos y yo los polinomios los voy a escribir como producto de polinomios de un grado a ser posible que sean primos, ¿vale? Y para esto voy a necesitar el teorema del resto que veremos en el siguiente vídeo. Hasta otra, nos vemos. Game over.